Continuamos ahora, como les decía, en la valoración de la crisis económica y social ocasionada por la COVID-19 y las perspectivas de futuro a corto y largo plazo. Como apunté ya en mi primera parte de la intervención inicial, la COVID-19, como saben, nos ha golpeado duramente, y uno de los golpes más potentes tras la pérdida de vidas humanas ha sido, sin duda, la crisis económica que ha desatado. En el caso concreto de Lanzarote, lo he dicho en muchísimas ocasiones, pero hoy lo recalco aquí, la caída de la actividad turística se ha cifrado en un 70%, lo que supone una caída del 30% del Producto Interior Bruto insular. Estas dos cifras, la caída de la actividad turística y el desplome del PIB, se traducen desgraciadamente en realidades que van más allá de la pura estadística y afecta directamente a las personas. Hemos de pensar que el cierre temporal de los establecimientos alojativos ha llevado a suponer la desaparición de una de cada 10 empresas. Un cierre de empresas que ha llevado al aumento del paro en la isla de Lanzarote por encima del 25%. Y que a más de 20.000 personas se hayan visto afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, conocidos como los ERTES. La existencia de este mecanismo de protección, los ERTES, se ha combinado con la red asistencial pública para reducir el impacto de esta situación sobre la familia, sobre todo las capas más vulnerables, revelando una vez más la enorme importancia de lo público, dando la razón a quienes defendemos la necesidad de un estado de bienestar potente, capaz de dar respuesta a las necesidades de la gente en momentos de extrema dureza, como los que hemos atravesado. Hoy la situación comienza a normalizarse a falta de datos consolidados sobre el grado de ocupación conseguido durante este verano y de conocer a fondo las perspectivas para el próximo invierno. Podemos fijarnos, como hacemos habitualmente, en un dato enormemente esperanzador. La cifra de negocio de los centros de arte, cultura y turismo del Cabildo se sitúa en este momento en el 80% de los ingresos prepandemia. Si consideramos a los centros como un indicador de la actividad del sector, podemos atrevernos a pensar que la recuperación va a ser relativamente rápida, y todas las opiniones apuntan, y así se recogen, que va a ser así. Al igual que nuestra caída fue vertiginosa, me atrevería a calificarla de dramática. Nuestra recuperación puede ser mucho más rápida que la de la media, una vez recuperada la movilidad, gracias a la seguridad generada por el proceso de vacunación en la que nuestro país es líder y Canarias también está liderando con un éxito importante. Y si me permiten, también aprovecho esta ocasión para felicitar al equipo del Servicio Canario de Salud y a la gerencia del hospital por el extraordinario trabajo que han hecho, que como saben ya estamos por el 80% de la vacunación en la isla de Lanzarote. Decía en mi intervención anterior que, a diferencia de lo sucedido en otras ocasiones, la crisis económica ocasionada por la pandemia se está abordando desde la propia Unión Europea mediante políticas expansivas en la inversión y también en el gasto público. En ese sentido, y a modo de ejemplo, cabe destacar las ayudas destinadas por el Gobierno de España, ayudas directas a las pymes y autónomos por valor de 7.000 millones de euros, como apuntaba al principio. De esos 7.000 millones de euros, 1.142 han sido transferidos a Canarias, es decir, las islas cuya población no llega al 5% de la población total del Estado, han recibido ayudas directas que representan el 16,31% del total de las ayudas concedidas. Somos la comunidad autónoma con mayor volumen transferido, tanto en porcentaje como en cifras absolutas, y superamos a Baleares en 300 millones de euros. Me parece importante destacar este dato en el sentido de que los fondos destinados a la recuperación se están orientando realmente a los territorios y sectores que más lo necesitan, lejos de las políticas del café para todos. Un segundo dato importante, conocido hace apenas un par de días, es que en Canarias la cifra de solicitudes ha alcanzado un 60%.
del importe disponible. Tan solo no supera el territorio de Castilla-La Mancha, cuyo volumen de subvenciones se limita tan solo a 200 millones de euros, moviéndose en parámetros obviamente no comparables. Estamos siendo, por tanto, objetivo prioritario dentro de las políticas de recuperación y estamos gestionando adecuadamente los recursos. Con ser importante la política, como les decía, de ayudas directas, vitales en el corto plazo, no debemos perder la vista en las políticas de mayor calado y de más amplio recorrido. En ese sentido, vuelvo a recordar lo ya manifestado con respecto al destino de los fondos previstos de recuperación, que, como les decía, los ejes transversales sobre los que se articulan los planes de recuperación son la transición ecológica, la transición digital, la cohesión territorial y social y la igualdad de género. En el caso de España, los 140.000 millones de estos fondos se canalizarán a través de 10 políticas tractoras que me gustaría compartir, entiendo que las conocen y que quiero detallar. El 18% irán a la educación y a la formación continua, incluyendo proyectos como el Plan Nacional de Capacidades Digitales, el Plan Estratégico de Impulso a la Formación Profesional y la modernización y digitalización del sistema educativo. El 17% a la modernización y digitalización del ecosistema industria y servicio y de la pyme e impulso al emprendimiento en busca de mejorar la competitividad. El 17% al Pacto por la Ciencia y por la Investigación y a reforzar también el Sistema Nacional de Salud. El 16% a la agenda urbana y rural y a la cohesión territorial con la intención de mejorar la habitabilidad de los entornos urbanos y dar respuesta a las necesidades del entorno rural. El 12% irá destinado a infraestructuras y ecosistemas resilientes con el Plan de Conservación y Reestructuración de Ecosistemas y el Plan de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte, entre otras. El 9% a la transición energética justa e inclusiva que nos permitirá posicionarnos como líderes en renovación energética. El 6% irá destinado a la economía de los cuidados y la política de empleo, que permitirán reforzar el Sistema Nacional de Dependencia y la modernización de las políticas activas de empleo. Tanto por hacer en este campo. El 5% a modernización de la administración pública que permitirá mejorar los servicios y permitirá actuar en el sector público como motor de los cambios tecnológicos indispensables. El 1,1% a impulsar la industria de la cultura y el deporte, dos sectores indispensables para el desarrollo de una sociedad libre y abierta. El 1%, por último, a modernizar el sistema fiscal, incrementando la progresividad y mejorando la redistribución de los recursos para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible. A la vista de estos objetivos, consejeros y consejeras que cuentan, como he dicho, con ficha financiera, no puedo más que compartir con ustedes mi enorme satisfacción ante una oportunidad que, como hemos hablado en muchas ocasiones, no en este órgano, pero sí a título individual, se dice y se plantea como única. Si hace apenas un par de años nos hubieran dicho que la sostenibilidad o la transición ecológica iban a ser un objetivo prioritario e iban a contar con una dotación económica para proyectos concretos, nos hubiera parecido un sueño inalcanzable. Si hace apenas un par de años nos hubieran hablado de el impulso de la transición digital o cambios en la formación profesional, no lo hubiéramos creído. Ha tenido que llegar una crisis global para sacudir de raíz la política europea y colocar como retos fundamentales los objetivos que llevamos años, algunos y algunas, no todos, ni todas, defendiendo en Lanzarote. Y en concreto,
desde este Consejo de Reserva de la Biosfera. Todavía recuerdo cuando se hablaba de sostenibilidad y algunos sectores, tantos agentes sociales, económicos como políticos, ridiculizaban el término. Bienvenidos a todos ellos y bienvenidas en la defensa de un proyecto común defendido ahora por la Unión y en el ámbito absolutamente global, como los retos que tiene este planeta. Es más, tal como nos ha explicado Marisa en su intervención anterior, por voluntad expresa del Gobierno de España, las propias reservas vienen llamadas a desempeñar un papel central en la concreción de estas políticas. Nos enfrentamos, por tanto, a un reto apasionante que exigirá que las instituciones y la propia sociedad insular den lo mejor de sí misma a lo largo de los próximos meses, que se revelan como cruciales. Y como les decía, no solo que den lo mejor de cada uno de nosotros, sino que tengan la valentía y la determinación de trabajar de forma conjunta en decisiones que hay que saber explicar, pero que son absolutamente necesarias si queremos defender el modelo que compartimos y que hemos compartido durante años. Estamos en el momento de colocar proyectos sobre la mesa para poder convertir en realidad las oportunidades que nos ofrecen. Jugamos en Lanzarote con ventaja. Otros territorios están en estos momentos poniendo en marcha estudios y gabinetes para dotarse de la reflexión estratégica que en Lanzarote forma parte, yo me atrevería a decirlo, lo he dicho en muchas ocasiones, forma parte de nuestro propio ADN. Lanzarote cuenta con un corpus de conocimiento sobre sí misma inexistente en otros territorios. La estrategia Lanzarote en la biosfera y los sucesivos planes de sostenibilidad nos permiten tener una visión global en encajar los proyectos que vamos a poder presentar. En este sentido, y con la urgencia generada por los plazos y las dificultades ocasionadas por la pandemia, hemos remitido al Gobierno de Canarias, junto con la colaboración también de la Reserva de la Biosfera, obviamente, trabajo interno, un borrador y con los distintos ayuntamientos y todas las consejerías implicadas en este cabildo, un primer borrador de posibles proyectos. Ese borrador se articula en torno a 4 grandes ejes. Lanzarote verde, profundizando en la transición ecológica. Lanzarote digital, mediante la transformación digital. Lanzarote sin brecha de género, promoviendo la igualdad de género. Lanzarote cohesionada e inclusiva, fomentando la cohesión social y territorial. Este borrador de posibles proyectos incluye dentro de los ejes referidos proyectos de todo tipo y con muy diferentes grados de definición y en función de la acogida que tenga por parte del Gobierno de Canarias y también por parte del Gobierno de España, iremos concretando y dando forma a los proyectos definitivos. Será ese el momento, cuando el Gobierno de Canarias se pronuncie y el Gobierno de España también, que hace apenas un mes se ha transferido los primeros 9.000 millones de euros por parte de los fondos Next Generation, será en ese momento de traer las líneas de trabajo más concretas a este Consejo, para que pueda pronunciarse sobre las mismas, en el bien entendido de que la redacción del borrador ha estado impregnada desde compases iniciales de esta reflexión conjunta que les decía que atesoramos en la isla, fruto de años de trabajo de este Consejo. Por otra parte, este Consejo tendrá que intervenir directamente en definir el destino de los fondos que se pondrán a disposición de las reservas de la biosfera, como planteaba la presidenta, en toda España y en virtud de la decisión del Gobierno en la que las reservas deben jugar no solo en esa financiación que está prevista y que nos corresponde 5.500.000 y poco euros, sino también en el plan estratégico que Lanzarote y que el Cabildo, de forma coordinada con los ayuntamientos, va a presentar. Porque juegan un papel fundamental y destacado en el proceso de transición. En todo caso, llegada la situación al grado de normalidad del que ahora disfrutamos, este Consejo será convocado
con la periodicidad que convenga para garantizar su participación en las grandes decisiones estratégicas que nos aguardan. Y por último, y creo que cabe perfectamente en este punto, he de referirme al impulso que va a experimentar la ordenación territorial, que tanto se ha hablado y que tampoco se ha hecho, y la planificación de los espacios naturales, en la que sí que podemos decir que hemos fracasado. Tenemos la firme intención, con la ayuda del Gobierno de Canarias, de acelerar los trabajos para que la planificación de los espacios naturales se pongan al día. Desde el año 2009, consejeros y consejeras, se ha avanzado en lo más mínimo en culminar las diferentes figuras de ordenación de los distintos espacios naturales. Y además hemos visto todos y todas hemos visto caer planes tan fundamentales como el archipiélago Chimijo y el de la Jeria, por sentencia judicial. Igualmente, la revisión del plan insular, cuyo avance se aprobó a comienzos de 2009, siendo presidenta Manuela Armas, sin que se produjera mayores avances a lo largo de estos años. Se encuentra en este momento a la espera de culminar una serie de informes que he solicitado sobre los contenidos y la vigencia de un contrato y de un trabajo que en ningún caso se adaptó a la nueva ley defendida por algunos, la ley conocida como la ley del suelo. No puedo comprometerme en fechas concretas y no es mi intención marcar metas que luego no podrán alcanzarse, porque eso lo dejo para otras etapas y periodos. Sí estoy en condiciones, y así lo afirmo aquí, de comprometerme ante este Consejo y afirmar que será puntualmente informado de los avances que se vayan produciendo. Y créanme que en este sentido, en el apartado de planeamiento, no hemos parado de trabajar, pero también no ha sido nada sencillo. Sin más, me gustaría que ahora solicitaran, si le parece bien, en todo aquello que pueda aclarar, informar, un turno de intervenciones en el que atenderé todas las cuestiones que consideren de interés sobre la situación económica y social ocasionada por la COVID-19 y las perspectivas que tiene el Cabildo y los 7 ayuntamientos de forma conjunta y coordinada con el Consejo de la Reserva de la Biosfera para hacer frente a los grandes retos que tenemos por delante y, como bien decía Marisa, jamás, nunca soñamos tener tanta inversión, tanto compromiso por parte de las administraciones para con nuestra isla. Cuando quieran. El representante del sector empresarial, Eduardo Espínola. Buenas tardes. En primer lugar, mostrar nuestras condolencias a Nieves Rosa por el fallecimiento de Enrique, a Ana Carrasco y a Tino Migueles por el fallecimiento de la hija de Ana Carrasco. Yo estoy muy contento de estar aquí hoy, para mí es muy importante. Me llama la atención que hay personas o hay representantes que no han venido hoy, es una cosa que me deja asombrado. Digo, para mí es importantísimo esto, la Reserva Biosfera es como lo máximo de lo máximo, ¿no? Entonces tengo dos preguntas, si puede ser, no quise antes hacerlas cuando la intervención de doña Marisa Tejedor, porque me parecían cosas tan sencillas que no. Cuando se habla de proyectos competitivos, ¿a qué se refiere? ¿Competitivos económicamente o competitivos de que sean buenos, mejores que otros para que los nuestros salgan y los otros no? ¿O? Que sean buenos. Que sean buenos, no quiere decir que sean competitivos, que sean muy rentables económicamente. Que sean buenos sino... proyectos, porque todos estos fondos, Europa exige que sean a través de convocatorias públicas. Me refiero a que sean buenos proyectos. Vale. Y otra pregunta es, esto, cuando se habla de los 5 millones y pico de euros, que Lanzarote, pues no sé, calculo que puede ser 1 millón y algo, 2 millones, no sé lo que le tocará a Lanzarote. ¿Esto es para hacer solamente los proyectos o para hacer los proyectos y llevarlos a cabo lo que se ejecute en ese proyecto? Porque si es así... No, para todo.
elaboración Pero del me parece proyecto. poquísimo. El proyecto lo presenta y tiene un marco de financiación, que es la cuantía que crea, y es para el desarrollo del proyecto. ¿Y se podría ver la posibilidad de hacer un proyecto, de plantear un proyecto y después ese proyecto fuese financiado con otros fondos o no? No. Si se presenta la convocatoria X que saque el gobierno de Canarias con ese fondo, sacará unos requisitos para poder incorporarte, para poder acceder a evidentemente, como cualquier convocatoria. Y tú presentas un proyecto y el proyecto el fondo que te asignen será para desarrollar el proyecto. Desarrollar el proyecto en un tiempo X, que como dijeron muy bien antes, tiene que ser terminado en el 26, pero si hay que sacar cosas a licitación tiene que ser antes del 23. Es para el desarrollo del proyecto solo, en que tiene que ser proyectos que se desarrollen en la reserva, evidentemente. No sé si me he explicado bien. ¿Cómo? Que me parece muy poca la cantidad, porque se lanzaron 1 millón de euros con toda la necesidad que tenemos de arreglar la isla y tal, pues me parece que no me parece mucho. Seguramente comparado con lo que venía hasta ahora, será mucho, pero a mí comparado con los 140 millones que me suena que hemos oído hablar de otros proyectos, 12%, el medio rural y tal, pues me parece que quizás a lo mejor pues sea interesante incluso enfocarlo más a lo gordo también, no dejando lo otro, ¿no? Pues a mí me parece muchísimo para lo que estamos acostumbrados de proyectos en la Reserva de la Biosfera Canaria. Luego hay otros fondos a los que se ha referido la señora presidenta que no tienen que ver con estos fondos. 5.500.000 o 600.000 euros para las reservas canarias es muchísimo dinero, en el sentido de que habitualmente las reservas nuestras, pues 100.000 euros, 200.000 euros es lo más que suelen venir de la comunidad autónoma. Es decir, que somos 7 reservas, 5 millones, pues los proyectos no es que sean los 5 millones distribuidos por las 7 reservas, depende de los proyectos que sean más competitivos, los proyectos mejores. A mí me parece mucha cantidad, para lo que estamos acostumbrados, y no es para resolver todos los problemas, ni mucho menos. Es exclusivamente esos 50 millones distribuidos por las comunidades autónomas, es una bendición para la Reserva de la Biosfera, se lo puedo asegurar. Otra cosa es que luego vengan otros fondos, que hay mucho más dinero, como ha comentado la señora presidenta, mucho más dinero que van por otra vía, no estos que son exclusivos para proyectos de la Reserva de la Biosfera. No tengo ahora, se apagó solo, se apaga solo, ¿no? Perdón, es que uno es un novato. Entonces nosotros, por ejemplo, la Reserva de la Biosfera, una de las cosas que creo que ha sido un trabajo muy interesante y en la práctica yo lo he visto como ejemplo, es el biogrid, el análisis que se hizo del biogrid de toda la isla, donde se planteaba pues también todo el tema de la cartelería. Lo he visto en la práctica porque el Ayuntamiento de San Bartolomé lo ha llevado a cabo y creo que ha sido una cosa muy interesante y creo que otros ayuntamientos quieren también pues copiar, y creo que la isla en esa línea para mí es interesantísimo, ¿no? Por eso creo que ahí se han hecho cosas y se han llevado a la práctica, ¿no? Entonces nosotros venimos con la intención de plantear proyectos, ¿no? Me da un poco la sensación de que la Reserva de Biosfera, quizás el punto de vista que se plantea es de que como el Cabildo y los ayuntamientos presentan unos proyectos, que ellos los estudian y después como que se traen aquí para informar a todos, ¿sí?, a los que forman el Consejo, ¿no? Yo me gustaría, si es posible, no sé cómo, si nosotros podemos participar. De hecho ya tenemos una línea, tenemos 10 líneas estratégicas de trabajo y algunas con proyectos concretos y con cosas concretas que pensamos que podrían ser muy interesantes. No sé cómo se podría materializar esa intención nuestra de ayudar, de trabajar, de proponer cosas. No sé si, cómo, no sé, me dirán, no sé exactamente, como no sé el funcionamiento del Consejo, no sé si se puede crear a lo mejor una comisión de trabajo donde nosotros podamos participar, o no sé cuál es la vía exacta para eso, porque yo digo que tenemos 10 líneas estratégicas de trabajo que creo que son interesantísimas para la isla y en las que queremos profundizar. Voy a poner nada más que 2 ejemplos que son que dicen un poco por dónde van las cosas, ¿no? Me está acabando el tiempo.
Un ejemplo es proyectos para la recuperación integral de la Jeria. La Jeria está bastante mal. Entonces, hacer un plan de la Jeria, hacer un estudio, un análisis, muy bien, pero nosotros pensamos que sería interesante hacer una fotografía, es decir, ¿dónde están las zonas peores que hay que rehabilitar? Aparte de, también tenemos en otra iniciativa un plan de limpieza integral de toda Lanzarote, entre las cuales también estaría la Jeria, ¿no? Y dentro de esas zonas, nosotros planteamos, por ejemplo, 2 zonas concretas que son la ladera sur de Montaña Negra y la ladera norte de Montaña Negra y la ladera sur de la montaña del Chupadero. Son dos zonas que están muy degradadas, que dan una sensación horrorosa cuando se pasa por ese paisaje tan maravilloso, y que lo hemos estudiado ya, incluso sabemos quiénes son los propietarios por lo menos de Montaña Negra, hemos hecho un análisis, y nos gustaría participar en la posibilidad del ayuntamiento, del Consejo de la Reserva Biosfera, facilite de alguna forma, si pudiese ser interesante, este planteamiento, no solo para esas 2 zonas de la Jeria. En la Jeria puede ser que hayan, aparte de, ya digo, una limpieza general, pues que hayan pues a lo mejor 15, 20 zonas donde se pueda hacer esto. Yo creo que estos fondos que vienen, creo que son muy apropiados para esto, ¿no? Aparte de eso, tenemos otra línea de planteamientos, de proyectos, y sobre todo también líneas, nosotros tenemos 2 líneas de trabajo, proyectos concretos que queremos plantear, o ya nosotros incluso nos gustaría presentar incluso anteproyectos, y otra línea de trabajo es planes de normativa que hay que generar y normas que tenemos que plantear para que la isla se ordene y se ponga un poco en su camino, ¿no? Por ejemplo, el tema de la implantación de la fotovoltaica y de la energía eólica. Es urgente, le hace falta generar un plan donde se diga aquí sí, aquí no. Fuerteventura creo que ha suspendido ya las autorizaciones. Eso tiene para mí urgente potenciar la implantación de fotovoltaica en las cubiertas de las naves, de las azoteas. Creo que eso debería ser casi obligatorio. Y un plan que vaya encaminado a eso, que no estemos un poco despistados sin saber qué se puede hacer. También planteamos otro plan de ordenación de la iluminación pública en Lanzarote. Creemos que es muy importante la eliminación de todo este tipo de farolas horrorosas y tal. Voy a poner un ejemplo, creo que no ha venido el alcalde de Yaiza, no está, aprovechando que no está, y por no estar le voy a hacer una crítica. ¿Perdón? ¿Estaba? ¿El concejal? Ah, pues se fue, pues no está ninguno. Pues en Playa Blanca han hecho unas rotondas y han puesto unas farolas que es de pena. Es de pena que no haya una ordenanza. También planteamos una ordenanza estética insular que el Cabildo también promueva. Eduardo, que esté pasando eso hoy en día en sí, Lanzarote. Lamento, ya termino, perdón. Sí, es porque además que me consta de tu implicación y además lo hago aquí, no solo que lo agradezco, sino que lo sé y que conozco tu implicación en el ámbito del interés general y de colaborar y ayudar de forma absolutamente desinteresada, porque hemos tenido varias reuniones, pero siendo el Consejo de primero de Constitución, para no entrar en el detalle, que todos puedan entrar, seguro que vamos a coordinar dentro de las próximas sesiones cada uno de los ejes que queremos tratar, ¿no? Si no, de verdad lo digo porque han pedido más turnos de intervención, luego hay otra propuesta también por parte de los ecologistas que me gustaría que también expusieran, pero sin duda las propuestas son muy interesantes y seguro que estaremos encantados en las próximas sesiones de compartir la reflexión, el análisis o debatirlas y analizarlas, ¿sí? Cuando quiera, Eduardo. Me gustaría entonces, como pido disculpas por extenderme, porque claro, lo que estaba haciendo no era ni un resumen, tenemos muchísima información. Solamente lo que me gustaría pedir a la señora presidenta es que si pueden ser que las reuniones sean como mínimo, las reuniones del Consejo, cada 2 meses, como dicen los estatutos del Consejo. Nosotros íbamos a proponer cada mes, pero viendo que no está parece que falta gente y tal, no sé si se puede plantear ese compromiso de que se hagan las reuniones como mínimo cada 2 meses del Consejo, ¿no? Las normas y los estatutos y las leyes están para cumplirlas. Eso no se pide, eso no... ¿Te das cuenta? Lo anormal no puede convertirse en normal. Los estatutos están reflejados y, por supuesto, la celebración serán cuando establecen no solo los acuerdos que se alcanzaron en los estatutos del ente, sino además yo creo que es necesario, seguro, estoy convencida de que vamos a tener que convocar sesiones extraordinarias. Perdón, el orden del día dice que hoy se fijaría cuándo... Sí, ahora mismo reflejando lo que se acuerda en el estatuto.
Muy bien, gracias. En los estatutos. Bien, cuando... Perdón. Sí, cuando quiera, Marisa, disculpe. No, es una aclaración, que no haya malas entendido, refiriéndome siempre a los millones exclusivos de la Reserva de la Biosfera y no al resto de los dineros de fondos europeos que vienen por otra vía, que han dicho la señora presidenta. No mezclemos. Una cosa son los proyectos, habrá que ver cómo sale finalmente la convocatoria, pero una cosa son los proyectos que presente la propia Reserva de la Biosfera, es decir, el Cabildo, que yo entiendo que la presidenta ha dicho que querrá compartirlo con todos ustedes, y otra, los proyectos que presenten otras entidades, que presenten los empresarios, que presente una asociación, que eso irán directamente. No, entiendo que no tienen que pasar por aquí. Es decir, que una cosa son los que presenten la propia reserva, que eso, según ha dicho la presidenta, sí quiere compartirlo, y otros son los otros beneficiarios, que podrán ir directamente a la convocatoria. Bien, gracias. Continuamos con el segundo turno de intervención. Sí. Por parte de Susana, gracias. Cuando quieras. Por primero en este punto. No quiero extenderme mucho, pero he ido cogiendo algunos temas también que me gustaría pues aportar, aparte de los primeros. No quiero pasar, por supuesto, la oportunidad, Presidenta, que lo ha comentado, y me sumo sin lugar a dudas a los agradecimientos, felicitaciones de todos los sanitarios, en general de España, por supuesto, de Canarias y de nuestra isla, en todos los ámbitos, desde los propios equipos de rastreo, de los propios equipos COVID, del servicio de atención primaria, del hospital, la gerencia, del primero al último. Por lo que ha supuesto, ¿dónde estamos ahora mismo? ¿Dónde hemos estado o dónde estuvimos? ¿No? En mente todos lo tenemos en el mes de enero, por ejemplo. Y, por supuesto, nunca el sector turístico, por supuesto, la salud es prioritario, ¿no? Velar por la salud, pero nunca el sector económico, y en particular de nuestra isla, el turístico, ha podido estar pues tan unido, ¿no? a los sanitarios, ¿no? Motivo por el cual, desde las patronales turísticas, a Solana y la Federación, pues presentaron, ¿no? como propuesta, y así fue bien acogido por el Consejo de la SPEL, ¿no? Otorgarles una mención especial en el Día Mundial del Turismo, ¿no? a todos los colectivos profesionales sanitarios que han hecho posible, por supuesto, no solo velar por nuestra salud, sino también como herramienta imprescindible para que la economía turística en nuestra isla pues esté empezando a ver un poquito de luz. Y a colación, ¿no? de los datos turísticos, yo no aportar los datos con 2 o 3 datos, tener la radiografía, me gustaría que también el secretario pues recogiese los datos, sin, por supuesto, Presidenta, contradecir en absoluto los aportados, los complementando o teniendo una visión desde el ámbito empresarial. Los datos, lo digo por no tener ser realistas en el punto en que nos encontramos, ¿no? En el 2020, la caída de turistas y, por ende, de los ingresos turísticos en todas las empresas, no solo las negativas, cayeron, llegada de turistas, cayeron en un acumulado de marzo, toda la alarma, a diciembre, datos del ISTAC, datos del INE, 2020 en un 75% para nuestra isla. Llegada de turistas, por tanto, de manera directa, caída de ingresos, ¿no? Por tanto, afección directa a las cuentas, ¿no? Y al empleo y a los ERTEs. El inicio del 2021, todos sabemos cómo fue. Doy los primeros datos de los 3 primeros meses en caída de turistas, en caída, por tanto, de ingresos, 95%. Apenas un 5% de turistas llegaban a nuestra isla, ¿no? En los primeros meses. Hemos ido viendo poquito a poco cómo a partir de junio, de julio, ha ido llegando turistas, pero tengo que decir el dato, que el acumulado de enero a julio del 2021, todavía no están los datos de agosto, el acumulado es aún, estaba mirando el dato tengo aquí, de un 84,9%, 85% de caída, estamos hablando respecto al 19, ¿no? Puesto que el 20 obviamente nada tiene que ver con año habitual. Por tanto, acumulado a julio, de enero a julio del 2021, estamos en un 85-84,9 de caída de turistas, lo que se traduce igualmente en caída de ingresos.
En agosto, afortunadamente, y sobre todo con esa apertura del Reino Unido, ¿no? La vacunación, certificado digital, herramientas absolutamente primordiales. El mes de agosto hemos ido teniendo otro color, sin lugar a dudas, llega de turistas. Aún reflejará, sin lugar a dudas, ese mes de agosto, datos en rojo, menos 30, menos 40 o menos 20 en relación al 2019. En el acumulado, si estamos a julio, acumulado menos 1,85, seguiremos arrastrando un dato acumulado negativo de nuestra industria, lo cual quiero decir que tendrán que seguir llegando, sin lugar a dudas, turistas en todos estos meses, pero hemos estado 18 meses, podemos decir, de cero turístico en España, en las diferentes comunidades y, por supuesto, en nuestro territorio. Por tanto, la recuperación turística, económica del empleo no va a llegar antes de año y medio, 2 años. 2 años, poco por situarnos. Por tanto, el dato de que no lo tengo, Presidenta, de afección de un 30% del PIB de Lanzarote, creo que hasta es mucho más, pero efectivamente yo no tengo ese dato. Por tanto, bueno, es un poco aportar los datos desde el sector turístico. Por tanto, efectivamente, algo nunca visto, ¿no? Algo nunca visto. Y en relación, comparto pues muchos puntos que ha aportado Eduardo. En cuanto a que... Perdona, Susana, sí, me estoy extendiendo. Esto la verdad que sabe bastante mal. Vale, solo apuntar, complementar y termino. En el sentido de que, bueno, efectivamente, comentaba Marisa que los 5 millones son estrictamente para la Reserva de la Biosfera, que vendrán otros millones, pero en ese punto me alineo absolutamente con Spínola, en el que son tantos los miles de millones que oímos el sector empresarial, pero hemos de decir que a nivel estatal, ¿no?, pero que hay muchos miles de millones, por tanto también es un momento para decirlo, ¿no?, que van a llegar a las administraciones públicas, a todos los niveles, muchas a las entidades locales que están aquí sentadas. Por tanto, bueno, Bien. aparte de la Gracias, Susana. colaboración, Perfecto. la total eficacia, ¿no?, en la ejecución de esos fondos. Gracias. Presidenta. Bueno, vamos a continuar con el turno solicitado de palabra, que el consejero Pedro Sanginés, cuando quiera. Gracias, Presidenta. Yo creo que Eduardo Spínola lamento un segundo, consejero. Vamos a despedir a la presidenta del Consejo Científico del Comité Español de Programas, MAF, porque tiene que coger un vuelo, y te agradezco muchísimo, de verdad. Yo creo que en mi nombre, en nombre de todos los miembros del Consejo, que hayas podido compartir, que nos hayas explicado personalmente la estrategia, y bueno, vamos a contar con tu colaboración como siempre lo hemos hecho. Un placer. Y discúlpenme todos porque tengo que coger el vuelo, y muchas gracias, estoy encantada de haber estado aquí. Gracias. Perdonen. Sí, no. Cuando quieras, consejero. Sí, gracias. La verdad es que nunca hubo tiempos de intervención, pero fíjese que yo es algo en lo que la felicito y hasta la animo a que traigamos algún reglamento que lo regule, algún segundo turno y demás, porque si no esto se puede hacer eterno. Yo creo que Eduardo, cuando hablaba del régimen de sesiones, por cierto, se refería a lo que dice la propia convocatoria, que es que el artículo 10.3 de la Reserva dice que hoy se fijarán. No sé si está previsto así en la sesión constituyente, cuándo serán las sesiones ordinarias, lo ponen ustedes en la convocatoria. En cuanto a si los fondos son muchos o pocos, Eduardo, es verdad, como decía Marisa, depende con qué se compare. Cierto es que no ha habido demasiado en el pasado, aunque algún año sí se acercó al 1.000.000 de euros. Recuerdo cuando, por ejemplo, se pretendía financiar la nueva sede de la Reserva, que finalmente nunca se materializó ahí, pero sí que los hubo. En cuanto a los proyectos remitidos, Presidenta, consejera, al Gobierno, yo, si no estoy equivocado, ya leímos hace algún tiempo en prensa algo al respecto de esto, solicitamos copia a la Presidencia del borrador de proyectos que se habían remitido, lo que habíamos leído en prensa, hasta la fecha sin respuesta. Dice usted que dependerá de la acogida, ¿no?, que tengan estos proyectos cuando nos haga partícipe. Hombre, la acogida supongo que estará en función de los criterios que se aprueben cuando salga la convocatoria. Antes es imposible. Tal vez no sería malo, con independencia de que efectivamente unos son los proyectos que presenta la Reserva y otro el resto,
de las administraciones o colectivos potenciales receptores, como ha dicho Marisa, pero ¿por qué no debatirlos aquí? Yo creo que antes hacías una pregunta, Eduardo, quizás no entendió bien Marisa, cuando decía si es posible que se financien determinados proyectos que sean objetos de posterior financiación. Y yo entiendo que sí, efectivamente dependerá de los criterios, pero si está preguntando, por ejemplo, que si se pueden financiar determinados proyectos, la proyección de determinados proyectos, si entran dentro de los criterios que se entienden subvencionables, aunque no su ejecución, yo entiendo que es muy posible que sí lo sea. Ocurre que conociendo algunos de los proyectos en los que trabajan, no haya cama para tanta gente, ¿no? O recursos para tanto, por lo menos para la ejecución, pero lo que es para la proyección es muy posible que sí. Presidenta, le insisto, nosotros le hemos pedido copia de ese borrador de proyectos, al menos respóndanos que no es posible, que hay que esperar a la acogida que puedan tener, aun cuando no se hayan aprobado los criterios, pero es que no ha habido ninguna respuesta al respecto, y yo creo que no estaría de más que participáramos de ello, que los conociéramos, sobre todo cara a cuando salga la convocatoria tener algo más de criterio, valga la redundancia, ¿no? En cuanto al planeamiento que usted ha intervenido, Presidenta, yo le ruego que no entremos en ese debate, además de que es con el pie cambiado, creo que es suficientemente importante para que sea objeto de un debate monográfico en este Consejo, como ha habido tantos y presentaciones, porque le corrijo, no. El único avance que ha habido en el plan insular no fue bajo la presidencia de Manuel Adarma, es verdad, la verdad, no me duele imprenta reconocerlo, que ya estaba terminado, pero se aprobó en el 2010. El avance bajo mi presidencia, el trabajo que nos habían dejado. Si ya le digo que sí, que eso lo admito, pero se ha equivocado usted de fecha. Y del resto, la Jeria y el POR del archipiélago chinismo estaban terminados en la anterior presidencia bajo la dirección política de don Marcos Vergás, como él sabe muy bien. Y en cuanto al plan insular, 3/4 de lo mismo. Yo por eso le digo que esperemos no entremos en debate. Es verdad que después hubo una ley del suelo que cambió las reglas del juego, que había que adaptarse, por cierto, ley del suelo que sigue en vigor 2 años y tantos después. Si tampoco le gustan, están ustedes en el gobierno, cámbienla. Y termino con una pregunta, en relación también con su intervención, porque de todas esas ayudas, de las que no ha llegado un céntimo de euro a día de hoy, son las del Cabildo de Lanzarote. Bueno, salvo algunas al forraje el año pasado, y me consta que ya hay resolución de las de los taxistas que se anunciaron para finales de 2020, pero del resto, hasta el día de hoy, no ha sido posible, por las razones que sean. Si tienen alguna estimación de para cuándo está prevista que lleguen a sus destinatarios las ayudas de este Cabildo, el único o uno de los pocos de Canarias que todavía no las ha materializado a ningún sector. Bien. Bueno, pues yo primero, como decía al principio, a todos los miembros de este Consejo de Reserva de la Biosfera, decirles que auguro que este va a ser la dinámica que algunos van a intentar establecer en este Consejo. Así que de verdad les invito a todos que tienen voz, que tienen el orgullo enorme de representar a este Consejo de Reserva de la Biosfera de Lanzarote, que no callen, que hablen, que propongan, porque lo demás ya saben que entra en un terreno político en el que se habla de planeamiento. Han fracasado, durante 10 años no se ha hecho nada, eso es una obviedad, algunos lo decoran, lo ponen, en fin, no hay nada. No hay plan insular, no hay archipiélago chinijo, tampoco hay plan de la Jeria. En fin, tenemos todo el palmeral, como algunos me han trasladado de la preocupación, pues bueno, no ha habido un tratamiento intensivo, no ha habido compromiso en el ámbito medioambiental, no ha habido recursos personales, se ha desmantelado toda la administración. Yo puedo enumerar un sinfín de circunstancias en las que nos hemos encontrado este cabildo. Miren, lo he denominado, y lo digo aquí, en multitud de ocasiones como un caos perfectamente organizado. Y de verdad que puedo dar prueba de cada uno de ellos. Sí que he visto muchas presentaciones de PowerPoint, sí que se ha vendido muchas cosas, pero lo cierto es que aquí no ha habido proyecto, aquí no ha habido ni un solo proyecto, por favor. Si alguien
en las próximas sesiones quiere hablar de alguno de ellos, que lo traigan, porque de todo lo que se aprobó aquí, de todo lo que se habló, créanme que no había proyecto ninguno. Ni proyecto técnico, ni tampoco había, ni se podía adjudicar ni elevar ninguna propuesta, porque tampoco cumplía con el planeamiento, como desgraciadamente ha sido habitual, y un sinfín de circunstancias. En materia de la intervención de Susana, bueno, pues hemos compartido meses muy duros, donde el Cabildo ha estado a la altura, desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días, trasladando a 45.000 personas, como también trayendo de distintos puntos del mundo a ciudadanos que eran de Lanzarote y que tenían que volver. No solo es la felicitación para los sanitarios, para los cuerpos y fuerzas de seguridad, sino también para los trabajadores de esta casa que durante meses y meses sin descanso, y también del equipo político, que también hay que decirlo, no pasa nada, de consejeros y consejeras que han estado a la altura de los retos extraordinarios que hemos tenido. Agradecer al director insular también por el apoyo, pero por puntualizar con ese dato. En cuanto a las ayudas directas a las pymes, ya no solo las que ha puesto el Gobierno de Canarias, sino el Gobierno de España y también el Cabildo de Lanzarote, pues yo no voy a decirles todo el procedimiento al que nos hemos visto sometidos sobre la incorporación de los recursos del remanente, sobre las alegaciones presentadas por la Cámara y por determinadas formaciones políticas que hoy juzgan y critican el retraso, sino que además no solo era una aportación de 6 millones de euros, sino que incluimos 12 millones de euros y que en este momento no se han abonado porque están en la subsanación de errores con el objeto de no dejar a nadie atrás, como he dicho. En todo lo demás, yo sí creo que debemos tener este tipo de turnos de intervención, pero sí lo que quiero es que no se desanimen. Se los pido de verdad de corazón. Para esto yo tengo sesiones plenarias y estoy acostumbrada. Entenderán que tengo que responder. Lo lamento profundamente, pero esta será la tónica habitual porque es la que vivo cada día. Espero y deseo que estemos a la altura. Vamos a pensar que van a tender la mano y que van a querer escuchar a este consejo y que respetarán nuestros acuerdos y también nuestras resoluciones.